Estás a punto de escuchar La Radioteca, un podcast de Libertad Digital. Finales de junio del año 1951. En la ciudad alemana de Frankfurt se reúnen decenas de representantes de partidos y asociaciones de izquierda. Celebran el Congreso Fundacional de la Internacional Socialista. En la que luego se conocería como Declaración de Frankfurt, establecen que las sociedades deben ser libres y democráticas y censuran tanto el capitalismo como el comunismo de la Unión Soviética. Desde su fundación hasta el año 2022, por la presidencia de la Internacional Socialista han pasado dirigentes de Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Austria, Francia, Portugal y Grecia. Algunos de esos presidentes han sido personajes tan reconocidos de la política europea como Willy Brandt. Presidente de la Internacional Socialista desde 1976, los últimos años de la actividad política de Willy Brandt, convertido en un carismático líder mundial. Pero en 71 años, nunca un español ha presidido esta organización. Para un socialista con vocación política, pocos puestos son tan emblemáticos como este. Imaginen si ese socialista es un político español obsesionado con ocupar un lugar destacado en la historia. Este dato biográfico de Pedro Sánchez nos va a ayudar a entender un poco mejor la cadena de acontecimientos que tuvieron que producirse para que en noviembre de 2022 el secretario general del PSOE cumpliera su sueño de ser el primer español en presidir la Internacional Socialista, algo que no había logrado Felipe González, puede que porque no quisiera. Lo que nosotros vamos a tratar de descubrir es si para cumplir ese sueño, Pedro Sánchez tuvo que hacer pactos con el diablo. Yo soy Dieter Brandau y están escuchando La Radioteca. La Radioteca es un producto informativo del Grupo Libertad Digital. Lo pueden disfrutar en nuestro periódico y en las principales plataformas de podcast y YouTube. Capítulo 4. La Internacional. Julio del año 2017. Pedro Sánchez vuelve a ser elegido vicepresidente de la Internacional Socialista en una reunión celebrada por su consejo en Nueva York. Sánchez ya había ocupado este cargo anteriormente, pero lo perdió cuando el Comité Federal del PSOE lo echó de secretario general por querer pactar un gobierno en España con la extrema izquierda y los independentistas. Cuando Sánchez y su pequeño equipo de fieles recuperaron todo el poder en el PSOE, decidieron usar a la Internacional Socialista como una plataforma para tratar de mejorar su visibilidad y presencia fuera de España. Un año después, la imagen de Sánchez, tanto en el exterior como en el interior, seguía luciendo igual, es decir, bastante poco. Pero en el mes de junio de ese 2018 sucedió algo que lo iba a cambiar absolutamente todo. El líder socialista presentó una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la ganó. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, 1. El candidato se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pedro Sánchez ganó esa moción de censura haciendo muchas promesas. Una de ellas fue la de convocar elecciones en un futuro cercano. Sin embargo, terminó el año 2018 y Sánchez seguía sin llevar a los españoles a las urnas. En la Moncloa sabían que cuanto más tiempo permaneciese en el poder, más se reforzaría su imagen de gobernante ante los ojos de los españoles. Sánchez es ambicioso y no se conforma solo con presidir España, también quiere presidir la Internacional Socialista. Y para ello empieza a negociar discretamente con formaciones políticas de centro-izquierda de todo el mundo, incluida la oposición venezolana. En línea con ese objetivo, Sánchez comienza a liderar una ofensiva diplomática y mediática contra Nicolás Maduro, que acababa de cometer su enésimo pucherazo electoral. El 24 de enero de 2019, la Moncloa envía a la prensa un vídeo informando de que Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Juan Guaidó desde el foro de Davos. En el sonido del vídeo solo se escuchan las pisadas de Sánchez andando sobre la nieve caída en la ciudad suiza. El 26 de enero de 2019, en un discurso solemne desde la sede del Gobierno de España, Sánchez le lanza un ultimátum a Maduro. Quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de 8 días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Juan Guaidó es la persona que encarna a nuestro juicio la máxima representación de la Asamblea Nacional al ostentar su presidencia y, en consecuencia, es la persona que debe liderar esa transición hacia unas elecciones libres. Al día siguiente, en un mitin del PSOE en Valencia, Sánchez responde a Podemos e Izquierda Unida por haber criticado su ultimátum a Maduro. A esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. Vídeo desde la nieve de Davos, ultimátum desde Moncloa, mitin en Valencia contra Podemos e Izquierda Unida. Para completar la saga, Sánchez viaja 3 días después a República Dominicana. Va al Consejo de la Internacional Socialista y allí, como vicepresidente de esta organización, se reúne con la oposición venezolana y decide elevar el tono contra Maduro. Quien contrapone socialismo y libertad, quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano. Y por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Como habrán podido imaginar si conocen un poco al personaje, Nicolás Maduro no se quedó callado. Entre otras cosas porque Jordi Évole viajó con La Sexta hasta Venezuela para preguntarle qué sentía al escuchar lo que estaba diciendo de él Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un farsante que es el que no ha sido electo por nadie. Yo he sido electo y reelecto por votos populares. Hemos ganado 23 elecciones en 20 años, de 25. Y Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones para que el pueblo español elija quién es su presidente. Es un presidente no electo. Eso es lo que pienso de manera automática y creo que lo piensa todo el pueblo español. No tiene moral él para pararse como un patiquín ahí, muñequito de torta, a darle lecciones a Venezuela. Hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones, ni acatamos órdenes. Pedro Sánchez, para que lo sepa, que hay vergüenza, que hay dignidad. Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Esta amenaza de Nicolás Maduro a Pedro Sánchez se emite un 3 de febrero del año 2019. Ese mismo día, casualmente, no en Caracas sino en Madrid, se produce un hecho aparentemente insignificante, pero que en el futuro tendrá notable relevancia. Lo que van a escuchar es un momento de la declaración de Víctor de Aldama ante el juez del caso Koldo en noviembre de 2024. Le pregunta su abogado José Antonio Choclán. Un domingo 3 de febrero usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista al que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo, a ese acto.
O sea, usted no es militante del Partido Socialista, ni simpatizante. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Así es. Es así. Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto, imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto. Según Aldama, lo que Sánchez le agradeció el 3 de febrero de 2019 fueron las gestiones que el intermediario había hecho para el gobierno en México. En esas fechas no es la relación con México lo que preocupa ya a España, sino la situación con Venezuela. La tensión con el gobierno de Maduro aumenta por momentos. Pero pese a las amenazas, Sánchez se mantiene firme y deja claro que su apuesta es Juan Guaidó. Por eso decide jugar la baza de Víctor de Aldama. El 4 de febrero comienza la partida. En aquella fecha, precisamente el 4 de febrero del año 2019, cuando tiene lugar este viaje, bueno, se estaba planteando en España alguna problemática con relación al reconocimiento de Guaidó. ¿Se le pidió también algo por parte de Presidencia del Gobierno o por parte del Ministerio? Pues supongo que estas cosas no surgen solo del señor Ábalos. Con relación a este tema y mediación con el gobierno venezolano, digo, si lo puede explicar para no... Pues se me pidió, sabiendo también las relaciones que tenía en Venezuela, sabiendo que tenía relaciones con las dos partes, y cuando digo las dos partes es el partido de Henry Ramos Ayud, que estaban vinculados a Guaidó en ese momento, y del gobierno de Maduro, se me pide de alguna manera que si puedo pues intervenir. A lo mismo le digo, no sé de qué manera voy a intervenir, yo no soy diplomático, no llevo relaciones políticas, de qué manera queréis que intervenga. A lo que se me contesta, a lo que digo que porque no lo hace, creo que entonces era la ministra González Laya, a lo que se me contesta, mejor que la ministra no haga ninguna gestión porque no sabe dónde tiene la mano izquierda de la derecha. No salimos de esa fecha, de ese 4 de febrero de 2019, porque ese día se cumplió el plazo dado por Sánchez a Maduro en su ultimátum. Hoy lunes, 4 de febrero, se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. ¿Cuál era la verdadera motivación de Sánchez para apoyar a Juan Guaidó y reconocerlo como presidente encargado? ¿Era la de llevar la democracia a Venezuela? Aldama dio una explicación diferente cuando declaró ante el juez. Vale, estoy con ese mandato, de alguna manera, para servir de enlace, como se dice, con las relaciones internacionales con Venezuela. Usted realiza gestiones con relación al tema Guaidó. ¿Y qué hizo? Porque claro, usted tenía también relación con el gobierno venezolano. Digamos, bueno, con la contraparte, es decir, ¿qué se le pide exactamente? Yo llego a Venezuela, entrego al señor Guaidó la carta. El gobierno de España en ese momento, el interés que tenía con el partido de Henry Ramos Ayud, sobre todo era potenciar la Internacional Socialista, porque el presidente Sánchez lo que quería era volver a potenciarla y ser presidente de la Internacional Socialista. Por eso, de alguna manera, se manda esa carta para mandar un mensaje a Guaidó diciéndole que de alguna manera se le va a apoyar en España. Y que Pedro Sánchez anhelaba ser presidente de la Internacional Socialista y para eso necesitaba a Juan Guaidó. Esta es solo la versión que Aldama le dio al juez, pero es una versión que coincide con los hechos que se produjeron a continuación.
Que Víctor de Aldama hizo gestiones de intermediario entre el PSOE y el equipo de Guaidó es algo innegable. Y es innegable porque esas gestiones dieron sus frutos en forma de acto público. En su momento, la prensa no le dimos mucha importancia a la noticia, pero el documento gráfico quedó registrado para siempre en los archivos. El 29 de marzo de 2019, en la tercera planta de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, se reunieron el ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, con los delegados de Juan Guaidó en España, Marruecos, Austria y Hungría. 5 años después, en pleno escándalo por el caso Aldama, El Confidencial recuperaría esa fotografía de aquel encuentro para demostrar los vínculos entre el comisionista y la cúpula del PSOE. En esa foto se ve a un lado de la mesa a los diplomáticos de Juan Guaidó. Enfrente, sentados uno al lado del otro, aparecen Ábalos y Aldama. De pie, al fondo, Koldo García. Apenas 10 días después de esa cita, Koldo García graba a su jefe José Luis Ábalos mientras mantienen una conversación sobre Juan Guaidó. La grabación luego caería en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigaba el caso Koldo. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? No, el otro. Guaidó, vale. Guaidó está sumamente agradecido, ¿vale? Está viendo que estás tú esforzándote y haciendo todo lo demás, y se han puesto en contacto con Gonzalo, ¿vale? Para que una empresa petrolera que está supervisada por Estados Unidos, porque le han quitado el control en Estados Unidos a Maduro y han puesto gente de Guaidó, ¿vale? Y el intermediario va a ser eso durante 3 años, ¿vale? Es uno al mes. Gracias a ti, que tú les has recibido, ¿vale? Y que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos en el gobierno de España, ¿vale? Porque piensas que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecer. Pues Gonzalo es el intermediario. Sí, es de marcado. Lo que yo sí que... Sí. No hay nada que hacer, ya está hecho. Sí hay que conseguir que se pueda llamar, a ver si tú puedes hacer, hable Guaidó con el presidente nuestro, con Pedro. Pero vamos a ver, lo que yo digo es que porque como hemos mediado nos va a quedar. Sí, exacto. Y ya está. Te va a quedar medio al mes durante 3 años. Sí, señor. Cuando esta grabación salió a la luz pública, Juan Guaidó dijo en declaraciones a Voz Populi que él rechazó la propuesta de Koldo y José Luis Ábalos y que además nunca tuvo contacto directo con ellos. Por cierto, el Gonzalo, del que habla Koldo en la grabación, sería Víctor Gonzalo de Aldama. Un mes después, el 9 de mayo de 2019, a las 8:19 horas de la mañana, el delegado de Guaidó en España, Antonio Ekarri, le manda un WhatsApp a Aldama. Este mensaje sería publicado años más tarde por El Español. Hermano, necesito audiencia con Ábalos, por favor. Anoche secuestraron al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y esperamos un mínimo de solidaridad del PSOE, que no vaya a dejarse quitar también esta bandera venezolana por la derecha, cuando se trata de un líder de la socialdemocracia. Aldama respondió de inmediato con un «lo intento». Y un solo día después, Ekarri comía en un restaurante madrileño con José Luis Ábalos, entonces, recuerden, secretario de organización del PSOE. Es evidente que en ese momento la relación del Partido Socialista con Juan Guaidó y su equipo no podía ser más fluida. Hasta que, de repente, Guaidó pasa de ser presidente encargado de Venezuela a ser rebautizado como líder de la oposición en Venezuela. La degradación de Juan Guaidó de presidente encargado a líder de la oposición la oficializó públicamente Pedro Sánchez el 12 de febrero de 2020 en el Congreso de los Diputados. Pero antes ya habían sucedido algunas cosas que hacían presagiar este giro tan radical. Y es en este espacio de tiempo donde nos vamos a detener. Queremos averiguar qué es lo que ocurrió entre febrero de 2019 y febrero de 2020 para que con Venezuela Sánchez sufriera también uno de sus famosos cambios de posición política. Para no perdernos, recapitulemos y recordemos la cronología de los hechos que les hemos contado hasta ahora. Lo vamos a hacer con la ayuda de Aldama y de su abogado. Volvemos a aquella declaración ante el juez del caso Koldo. Mire, por seguir la cronología, el 4 de febrero del año 2019, España reconoce a Guaidó como presidente electo de Venezuela, y el Congreso de los Diputados, el 19 de febrero del año 2019, lo vota y respalda ese reconocimiento. Desde ese momento, hasta que luego posteriormente, pues
parece que se cambia de criterio, en el que ya empieza a denominársele no presidente electo, sino líder de la oposición venezolana. ¿Qué pasó? Porque usted decía que la otra parte, pues de alguna manera reacciona, ¿no? Algo muy sencillo. La otra parte se siente traicionada por también una serie de acuerdos que tenían con el gobierno de España. Les dicen que no les van a permitir que le lingüinen y que no les van a permitir que les tomen el pelo, y se lo dicen muy claramente, que o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países. ¿Eso pudo ser el detonante de que se organizara el viaje de Delcy Rodríguez? Parte de ello. Fuera cual fuera la motivación de Pedro Sánchez para apoyar a Juan Guaidó, lo cierto es que su respaldo al presidente interino puso en jaque al régimen de Maduro. España había embarcado a toda la Unión Europea en una operación para facilitar la transición de Venezuela a la democracia. Y por primera vez, ese objetivo parecía factible. Aldama ha contado de primera mano el enfado que provocó la decisión de Sánchez en Maduro y en su guardia pretoriana. Pero no estaban solo enfadados, estaban asustados. Y lo estaban porque empezaron a temer que su dictadura pudiera llegar a su fin. Y por eso, para evitarlo, se pusieron manos a la obra con el objetivo de atraer a Sánchez al lado oscuro. Si no podía ser por las malas, a lo mejor lo conseguían por las buenas. Y nada mejor que contar con la ayuda del comodín de la llamada. Desde Caracas, los maduristas contactan con el hombre que nunca les ha fallado, José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho y hecho, el lunes 18 de marzo por la noche, el expresidente aterriza en un vuelo privado en Venezuela. Cuando Zapatero aterriza en Caracas, fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores español se apresuran a aclarar que Zapatero no está actuando de emisario, ni emisario de la diplomacia española ni de la europea, y además reconocen que no saben el motivo de ese viaje que califican de privado. No sería la última vez que el gobierno y el PSOE se tendría que desmarcar de Zapatero y de su misteriosa labor en Venezuela. Lo hizo Josep Borrell en mayo del 19. El presidente Zapatero me merece todos los respetos, pero actúa a título personal. Lo hizo González Laya en diciembre, calificando a Zapatero casi de un turista más. Con respecto a la visita de ciudadanos españoles, en su calidad de ciudadanos españoles a Venezuela, no tengo nada que comentar. Y lo hizo hasta el mes de febrero de 2020. El gobierno, en esa fecha, aún seguía renegando en público de Zapatero. Respeto muchísimo al presidente Zapatero y a su palabra, pero él habla en su calidad individual y personal. Puede que fuera verdad, al menos al principio. Puede que Zapatero comenzara esta incursión por su cuenta y conchavado solo con Maduro y con Delcy Rodríguez. Porque hay que recordar que el expresidente tenía sus propios motivos para ver con malos ojos a Juan Guaidó. En las fechas en las que Pedro Sánchez decide apostar por el joven político venezolano como presidente encargado de Venezuela, Zapatero estaba actuando de mediador entre Air Europa y el gobierno de Maduro para recuperar una deuda de $200 millones. Sabemos que esa labor no cuajó porque el 17 de septiembre de 2019 Air Europa se vio obligada a contratar a un nuevo intermediador, Víctor de Aldama. Según publicó la periodista Mercedes Serrayer en Voz Populi, la proclamación de Guaidó como presidente de Venezuela fue uno de los motivos del fracaso de Zapatero. Está claro, por tanto, que Guaidó era un obstáculo para Maduro, para Delcy Rodríguez y para Zapatero, y que el apoyo de Sánchez a su presidencia encargada convertía a Guaidó en una auténtica roca en el zapato del régimen bolivariano. Recordemos también que en esta trama hay otro protagonista, un infiltrado, un agente doble, un intermediario que lo mismo se reunía con los maduristas que con los opositores, y que sabía cuál era la verdadera motivación por la que Sánchez estaba apoyando a Guaidó. Lo que quería era ser presidente de la Internacional Socialista. Es de suponer que Aldama trasladaría esta información a Delcy Rodríguez, con la que mantenía una relación de estrecha confianza. Y puede que ahí surgiera la solución al conflicto entre los gobiernos de España y Venezuela. Si todo el problema se reducía a que Sánchez se había obsesionado con ser el presidente de la Internacional Socialista, la solución para Maduro era fácil. Solo tenía que darle a Sánchez el dinero
para que se pudiera comprar su capricho sin tener que recurrir al apoyo de los socialistas de Guaidó. Lo único que faltaba era encontrar la forma de hacer llegar ese dinero desde Venezuela a España. Y presuntamente encontraron dos vías, una a través de cada intermediario. Como confesó Aldama ante el juez, una de las razones del famoso viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid fue conseguir que el gobierno de Sánchez dejara de apoyar a Guaidó. El viaje se produjo el 20 de enero de 2020, provocando un escándalo por todos conocido. Sin entrar en todo lo que ocurrió aquella noche en el aeropuerto de Barajas, las maletas y las mentiras que se dijeron sobre ese encuentro, atendamos a lo que ocurrió inmediatamente después. Apenas un par de días después de que Ábalos y Aldama se reunieran con Delcy en el aeropuerto, el Palacio de la Moncloa comunica que finalmente Pedro Sánchez no se va a reunir con Juan Guaidó en Madrid. Es lo que se había dicho, es lo que se había especulado. El plantón de Sánchez coge a Guaidó en el foro de Davos. El presidente encargado de Venezuela sale como puede cuando los periodistas le preguntan por este plantón. Tengo las mejores relaciones con Pedro Sánchez, me reconocen como presidente encargado, ya coincidiremos en agenda y si no, recibiremos pronto, sin duda, en Caracas. Solo un día después, Zapatero deja de trabajar en la sombra y lo hace para reaparecer diciendo que Sánchez ha hecho muy bien en dejar plantado a Juan Guaidó. Antes de que escuchen lo que dijo Zapatero en la cadena SER, ¿se acuerdan de cómo había amenazado Nicolás Maduro a Pedro Sánchez hacía meses? Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Pues escuchen hasta el final la intervención de Zapatero con Ángeles Barceló. Es el mismo guión. Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas. Pues entonces déjeme porque hay mucha desinformación sobre Venezuela. Yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela y, por tanto, creo que algo sé de lo que pasa allí y en mi opinión, el principio de defensa de la legalidad internacional, de la salida pacífica de los conflictos, debe tener más vigencia que nunca, después de lo que hemos vivido en Oriente Medio, después de Irak. Esto me recuerda mucho a Irak. Uno era malo, malísimo, y fíjese la que se lo organizó, y las consecuencias que ha tenido. Afortunadamente esto es América Latina y es otra cosa. Así que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tenía que cambiar en muchas cabezas. 3 semanas después de este aviso a navegantes de Zapatero, Pedro Sánchez es preguntado en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Le preguntó a Abascal y ocurrió esto. Señor Guaidó dijo precisamente que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad y espero y estoy seguro que se va a mantener así, de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Es decir, señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España, es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. Ruido, señor Abascal. Esta serie, en nuestro podcast La Radioteca, la comenzamos con las críticas del entonces candidato Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, porque el líder de Podemos lamentaba que en España se hablaba mucho de Venezuela para hacer ruido. Años después, como han escuchado, es Sánchez el que recurre a la misma estrategia para tratar de camuflar dos cosas. 1, el escándalo por el viaje de Delcy a Madrid y 2, su súbito cambio de criterio con Juan Guaidó. Insistimos en que las fechas son muy importantes. El 12 de febrero de 2020, Sánchez degrada a Guaidó 8 días después de que Miguel Ángel Pérez, de que el gobierno venezolano enviará ese famoso sobre con los 250 millones de dólares en cupos de PDVSA para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez y que efectivamente pues estaba fechado ese 4 de febrero de 2020. Según nos confirmaron a Libertad Digital, ese pago estaba condicionado al abandono de Sánchez a Guaidó por exigencia de la mismísima Delcy Rodríguez.
250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo de PDVSA no es lo mismo que 250 millones de dólares en metálico. Los papelitos valen mucho menos y tienen más riesgo que el dinero contante y sonante, porque el receptor de esos bonos tiene que asumir los costes hasta colocarlos en el mercado. Por eso entendemos que esa supuesta oferta de financiación al socialismo español debía contar con un complemento más fuerte, más robusto, más contundente. En dos palabras, algo más. Plus Ultra. El 9 de marzo de 2021, en plena pandemia, el Consejo de Ministros aprueba el rescate de una hasta entonces desconocida aerolínea. El anuncio lo hace en solitario desde Moncloa María Jesús Montero. Es su Ministerio de Hacienda, a través de la SEPI, el que ha tomado esa decisión. Las ayudas a Plus Ultra, líneas aéreas, ascienden a 53 millones de euros. El carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo y, por tanto, a la economía del país. El Gobierno de España defendió el rescate de esta aerolínea controlada por empresarios venezolanos vinculados con el régimen de Nicolás Maduro, diciendo que era un rescate estratégico. Pero en ese momento Plus Ultra representaba el 0,03% del tráfico aéreo español, contaba con un único avión y se encontraba en pérdidas desde su creación en el año 2011. Ese rescate estratégico olía bastante mal desde el principio, tanto que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, salió enseguida a decir en público que él no tenía nada que ver. Esta compañía aérea es una compañía pequeña, Plus Ultra que se llama. La verdad es que el Ministerio no ha tenido nada que ver, no ha tenido nada que ver, y por lo tanto es que no le puedo dar muchas explicaciones. Es que no le puedo decir más porque no conozco el expediente tampoco. Es verdad que Ábalos no fue el responsable del rescate, pero fingía cuando trataba de hacernos creer que desconocía hasta su nombre. Por supuesto que Ábalos sabía qué era Plus Ultra y de qué iba todo este asunto. Entre otras cosas porque, como desveló The Objective, Zapatero había acudido en la pandemia al Ministerio de Transportes para conseguir que Ábalos intercediera a favor del rescate de Plus Ultra. Zapatero habría canalizado esa presión a través del entonces secretario de Estado de Transportes, el socialista Pedro Saura, una persona de la confianza del expresidente. En este punto, tenemos que volver a recurrir a la magnífica entrevista que Chema Olmo le hizo a José Luis Ábalos en El Confidencial. ¿En algún momento se dirigió él o gente de su entorno a usted para pedirle algo? A mí no. ¿Y a gente de su entorno? ¿A gente por encima de usted, al presidente? No, por encima, me estás hablando del Ministerio. Más allá del Ministerio, imagino, un expresidente siempre tiene puertas o un secretario de Estado, a lo mejor, abiertas. En mi ministerio yo he leído informaciones que dicen que habla conmigo nunca habló. Entonces, ¿con quién habló? Tema de este tema. Pues posiblemente con algún alto cargo del ministerio, no digo que no. ¿Y qué asuntos eran los que le interesaban al expresidente del gobierno? Pues que solamente lo puede informar él mismo o su interlocutor. Yo no estaba. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, ni me enteré. ¿Pero usted cree que el asunto de Plus Ultra era algo que a él le interesaba, por ejemplo? No lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es que yo con Plus Ultra, lo he dicho por activa o por pasiva, nadie me ha creído. Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Y es muy raro que yo llegue a un Consejo de Ministros y un tema que me puede afectar, dado que era un tema de transporte, pues deberían haber tenido el detalle de informarme. ¿Y usted alguna vez ha sabido luego por qué el interés del presidente del gobierno en este asunto? No lo sé. Te digo, no lo sé. Ábalos siempre ha dicho en público que no sabe por qué el rescate de Plus Ultra interesaba tanto a José Luis Rodríguez Zapatero. Todo lo contrario que Víctor de Aldama, que desveló esto en la cadena COPE. Hay un capítulo también importante que no se ha hablado, que es el famoso rescate de Plus Ultra, que de ese sí que habría que hablar, en el que Zapatero está involucrado y en el que Zapatero va al Ministerio de Transportes por 2 veces en las que yo estoy presente, a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer. Al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer y que, bueno, pues luego hay comentarios
de Koldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero. Y bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Koldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. ¿Dónde hayan ido esos 10 millones de euros? Pues no lo sé, o si al final se financiación o no, pero es algo que dijeron ellos dos cuando este señor salió del ministerio. Si 10 de los 53 millones dados a Plus Ultra en marzo de 2021 fueron para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez, es algo que deberá aclarar la justicia. Las fiscalías de Francia, Suiza y España están investigando una trama de blanqueo de empresarios venezolanos que estarían vinculados con Plus Ultra. Lo que en cambio ya podemos decir que es un hecho incontestable es que, al final, Pedro Sánchez consiguió el sueño que perseguía. We now have, as candidate for President of the Socialist International, Prime Minister and comrade Pedro Sánchez. En su discurso como nuevo presidente de la Internacional Socialista, Sánchez quiso darle las gracias en público a dos personas a las que además dijo voy a poner nombres y apellidos. Uno era su antecesor en el cargo, el griego Georgios Papandreou. El otro, el chileno Luis Ayala, exsecretario general de la Internacional Socialista. Supongo que ese día los verdaderos artífices del milagro de haber ascendido a Pedro Sánchez hasta el cielo socialista se debieron sentir como aquel agente de la CIA que consiguió sacar a los rehenes de Irán en 1980. Había hecho lo imposible, pero nadie podía saberlo. El agente Tony Méndez tuvo que esperar 17 años hasta que por fin la CIA desclasificó su expediente y él obtuvo el reconocimiento merecido. Nosotros hemos pensado que José Luis Rodríguez Zapatero y Víctor de Aldama no debían esperar tanto. Dirección y guión, Dieter Brandau. Subdirección y edición, Nieves López Gamonal. Redacción, Borja Medina. Realización, Alberto Abengózar y Víctor Hernández. Voces, Asier Rivera. Agradecimiento al periodista, Miguel Ángel Pérez. Imagen y diseño, Antonio Poveda. Postproducción, Iván Martínez y Juanma Bonaque. Redes sociales, Carla Matos. La Radioteca es un producto informativo del Grupo Libertad Digital.